Te invito en esta mañana a que tú tengas tu Biblia lista en el libro de Juan capítulo 11. Vamos a ver la enseñanza bíblica de este día. El título de esta enseñanza es Quítenle las vendas y dejen que se vaya. Quítenle las vendas y dejen que se vaya. Y voy a compartir contigo un texto bíblico donde la palabra nos cuenta una historia que quizás sea muy familiar para muchos de nosotros, porque la hemos escuchado en varias ocasiones. Sin embargo, en el día de hoy yo solamente voy a ver y voy a usar la última parte de esta historia, ¿ok? La última parte. Digo esto porque estamos hablando sobre la resurrección de Lázaro. Y la historia comienza originalmente, y quiero darle más o menos una introducción en este día. La historia comienza originalmente cuando Jesús estaba ministrando en una ciudad y Lázaro, que era uno de los amigos de Jesús, se enferma y le mandan a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo. La palabra nos enseña y nos dice de que Jesucristo tenía una relación muy especial y muy cercana con Lázaro, Marta y con María. Eran tres hermanos, ellos eran tres hermanos. La Biblia no nos habla de mamá y papá, pero sí de estos tres hermanos. Y por alguna razón había un lazo amistoso allí entre ellos. Y aparentemente, pues de vez en cuando Jesús pasaba por allí. Conocemos al menos una anécdota más, aparte de este texto bíblico, de una ocasión, tú recuerdas cuando Jesús fue a visitarlo, y María, una de las dos hermanas, llegó y se sentó allí delante de Jesús porque quería escuchar lo que Jesús tenía que decirle. Y Marta, ¿te acuerdas que la reprendió y le dijo a Jesús, regáñala porque no ha lavado los platos en la cocina? Más o menos. Y pues allí se suscita una historia bien interesante de la cual vamos a hablar en otra ocasión. Es esta misma familia. En esta ocasión le van a decir a Jesús, ¿sabes qué? Lázaro está enfermo. Y la idea era de que Jesús fuera a visitar a Lázaro y a Marta y a María, orara por ellos y hiciera un milagro literalmente y Lázaro se sanara. Sin embargo, la palabra nos dice de que Jesús se retrasó un par de días y llegó, entre comillas, tarde. Tú sabes que Dios nunca llega tarde, pero en esta ocasión, según la historia, nos parece que llegó tarde. Y entonces, pues, Lázaro muere. Cuando Jesús llega, ya Lázaro había muerto. Y en el libro de Juan capítulo 11 tú puedes buscar después la historia completa para que tú la puedas leer y estudiar, pero nosotros vamos a leer a partir del versículo 38 en esta mañana. Estamos hablando en el libro de Juan capítulo 11, el versículo 38, y es donde vamos a comenzar la lectura bíblica de este día. Y tú vas a seguir conmigo allí en tu Biblia, si lo tienen ya, Juan 11, 38, me dices, ¿lo tengo? Sí, ok. Comenzando en el versículo 38, dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Dice la Reina Valera 1960, desátenle y déjenlo ir. Desátenle, suéltenlo. Esta es lo que sucede allí en ese momento en que Jesús llega a la tumba de Lázaro. Y yo quiero que tú veas algunos detalles curiosos en esta historia, en esta mañana,
porque tenemos que meternos dentro de la historia, de los detalles y del momento en que ocurrió y cómo fue, para poder entender el significado de esta escritura, de esta palabra. Quiero decirte primeramente de que lo que se nos narra aquí a nosotros en esta historia viene a corroborar o es una comparación de nuestra vida espiritual. Porque dice de que Lázaro estaba muerto. Y cuando Cristo le dijo, sal fuera, ¿qué pasó? Se levantó y salió. Y eso se llama, ¿cómo? Resucitación, resucitó. Es un milagro, claro, es un milagro. Pero resucitó, es una resurrección. Y bueno, y eso es exactamente lo que pasa en nosotros. Cuando nosotros no conocemos a Cristo Jesús, dice la Biblia de que nosotros estamos muertos en nuestros pecados, eso lo vamos a ver en un segundito. Y entonces cuando dejamos que Cristo venga a nuestra vida, pasamos de muerte a vida. Y nosotros también resucitamos. Para eso es que está escrito este texto bíblico. De hecho, si vemos los versículos anteriores al 38, que no vamos a leer en esta mañana, Jesús habla precisamente de eso, de que si aquel que cree en Cristo, dice, aunque esté muerto, vivirá, aunque esté muerto vivirá, y tiene un doble sentido. Muerto, aunque esté muerto físicamente, va a resucitar, pero aunque esté muerto espiritualmente, también va a resucitar espiritualmente. Primero es la resurrección espiritual y después será la resurrección física. No vayas a pensar que vas a resucitar espiritualmente si no recibes a Cristo primero. Ahora, en esta historia hay varias cosas, varios elementos que se presentan en esto. Uno de ellos que vas a ver de que dice la palabra de que esta tumba era una piedra, era un hueco, dice, eso es lo que dice, una cueva, una caverna. Y es más o menos la figura que estás viendo en la parte de atrás que hemos usado en el día de hoy. Porque antiguamente así es que se enterraban a la gente. Es un concepto totalmente diferente a lo que nosotros hacemos hoy. El entierro de ahora es un entierro bajo tierra. Curioso, en esta discusión entre si es correcto o no cremar a una persona o enterrarla, y de eso vamos a hablar en otra ocasión, nos vamos a dar cuenta que en el tiempo de la Biblia no se enterraban como nosotros enterramos ahora bajo la tierra, era así. Era un hueco en las piedras y abrieron un hueco así en una caverna. En muchas ocasiones eran cavernas o cuevas naturales que se utilizaban y se preparaban para enterrar a las personas. Y las personas iban con una preparación especial, algo similar o parecido a lo que es el embalsamiento, embalsar a una persona, o embalsamar, no embalsar. Embalsar es si viene de Cuba para acá lo embalsan, en una balsa. Gracias, es embalsamar. Y de eso voy a hablar un segundito. Lo preparaban con unos lienzos y demás, y entonces lo ponían allí, en aquel lugar, en aquella cueva, y la persona se iba deteriorando, descomponiendo en ese momento. Y de hecho, una de las costumbres era que para que aquello no fuera tan molesto, si era que la tumba estaba cerca y demás, se acostumbraba que después que la persona moría, se venía y se le rociaba encima por varios días un tipo de brebaje o de perfume. Y eso era lo que María, ¿se acuerdan en la historia de Jesús? Que María y Marta corrieron, dice, al tercer día allí a la tumba de Jesús, porque lo que llevaban era eso, ese brebaje para perfumes, para echarle al cuerpo de Jesús, para que no oliera tan mal en ese proceso de descomposición. Y cuando llegan allí, descubren de que Jesús había resucitado y dice que la tumba estaba vacía. En esta ocasión no se menciona, déjame decirte algo, en esta ocasión no se menciona de que Marta y María venían a la tumba con el mismo brebaje para echarle a Lázaro. Pero una cuestión que sí pensamos es que en esa ocasión ellos venían preparados para hacerlo de todas maneras, porque era el cuarto día, dice allí, de que era el cuarto día. Marta es la que sale. Curioso, no es María, es Marta, siempre es Marta. Vamos a hablar de Marta un poquito más adelante. ¿Cuál es el otro día? ¿Cuál es su personalidad y su característica y su perfil? A María no la vemos hablar. María es chéverísima, pero Marta siempre era aquella que fastidiosa. ¿Tú tienes a alguien fastidioso en tu casa o en tu familia? Ahí están apuntando. Bueno, esta era Marta. Marta era fastidiosa. Y esta Marta, que siempre andaba sacándole la punta
decimos al clavo, viene y le dice al Señor Jesús, Señor, pero tú no te das cuenta. Porque Jesús dice, ok, vamos a abrir, remuevan la piedra. Y enseguida viene Marta y le dice, pero Señor, tú no te das cuenta de que mi hermano lleva 4 días ahí y ya apesta, huele mal. Yo no sé si tú has olido, tenido la experiencia de oler un cadáver descompuesto. Yo sé que Karen, sí, me parece Karen y Lavinia, porque ellas trabajaron en cuestiones de funerarias y eso anteriormente. Y esto no es un trabajo muy común, yo sé, no hay mucha gente que yo conozca que lo hagan. Hay que tener sangre fría para hacerlo, pero Lavinia me decía que ustedes maquillaban a los muertos y demás, ¿verdad? Es un trabajo. Yo conocía a un señor que hacía eso y me decía de que mientras arreglaba y todo, le ponía el sándwich arriba del muerto y se comía el niño. Y yo decía, pero muchacho, ¿y no te da miedo? Y dice, no, hombre, ni modo que se va a comerme mi sándwich el muerto, ni nada por el estilo, no hay problema. Y dice, el problema no es con los muertos, el problema es con los vivos, y es cierto. Eso es una costumbre, Pero cuando uno está más o menos relacionado con este ambiente, uno sabe de que ese olor es un olor muy desagradable, muy desagradable. Yo he tenido la experiencia por trabajo ministerial, de sentir ese olor de descomposición en algunas ocasiones. Me ha tocado identificar cadáveres de personas que hemos conocido en la iglesia y demás. Y es algo que aún después de pasar 2 o 3 días todavía ese olorcito se me queda en la nariz, ¿verdad? Sí. Y yo ando, me echo perfume y alcohol y todo a ver si, y con todo ese olorcito todavía queda ahí. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo era pastor en California, murió en México, en la Ciudad de México, una persona que yo conocía y que yo tuve el gusto de traer a los pies del Señor. Y cuando esa persona falleció, a pesar de que ella era católica y siempre siguió siendo católica, pero conocía al Señor y aceptó a Cristo en su corazón. Y cuando ella murió, su familia me llamó y me dijo, mira pastor, ella nos pidió de que fueras tú el que hicieras el servicio funeral, porque tú fuiste quien la traíste a los pies de Cristo. Y yo dije, ¿cómo que no? Seguro. Y entre lo que me llamaron, porque me llamaron el mismo día que murió, y la preparación, y compra el ticket, móntate en el avión y vuela de la ciudad de San Francisco, en California, a México. Al llegar allí habían pasado ya mucho más de 24 horas. Y cuando yo llegué a la funeraria, y ustedes saben que en los países nuestros no es como aquí, que te mueres hoy y te entierras la semana que viene. Allá en los países nuestros, te mueres hoy, te entierran mañana. Ellos literalmente estaban esperando solamente que yo llegara, tuviera el servicio funeral para enterrar a esa persona. Pero cuando yo llegué allí, el lugar donde se estaba velando no tenía aire acondicionado. Y digo esto porque el calor, tú sabes que descompone mucho más rápido. Y ya se sentía el olor a la descomposición. Y pues bueno, como pastor, yo era el que más cerca estaba. No sé si entiendes. Claro, yo era el que estaba cerquita ahí al lado del cadáver. Y ya se veían algunos rasgos de descomposición de la persona. Yo tuve que pedirle inclusive a la familia, ¿por qué no cerramos la caja? Mejor, para hacerlo un poco más cómodo para el resto de las personas. Y aunque no estaban muy seguros, les expliqué por qué y sí accedieron a cerrarlo. Y después se abrió solamente para la despedida y se cerró otra vez. Pero en ese corto tiempo ya esta persona se estaba descomponiendo de una forma tremendísima. Y a lo mejor tú piensas, pastor, ¿y por qué tú traes toda esta ilustración? Porque, mire, querido hermano, para nosotros poder entender el significado de algunas enseñanzas bíblicas, tenemos que ver los detalles de los cuales usan los que escribieron la historia, que fueron testigos de lo que sucedió allí. Juan era un testigo de lo que había sucedido en este momento. Y todos estos detalles cambian el significado y el impacto de la historia. Yo te voy a poner un ejemplo. Si yo vengo a ti y yo te abrazo en el día de hoy, tú vas a sentir que me eché perfume en esta mañana y te vas a llevar la mejor impresión mía. Pero si me hubieras abrazado ayer o antier después de haber cortado la hierba, ¿entiendes esto? Hay una enseñanza que dice la primera impresión es la que cuenta. ¿Tú sabías eso? Cuando alguien te conoce por primera vez, si le sonreíste, chévere, pero si estabas así, esa es la impresión, aunque te rías mucho después. Aunque le lleves regalo a esa persona, la primera impresión es la que deja una huella en nosotros. Y esto fue lo que pasó aquí.
Esto es un escenario lleno de ciertas características que le dan significado a esta historia. Porque dice la palabra de que este hombre ya estaba corrompido, ya olía mal, es decir, ya apestaba. Pero eso es exactamente lo que sucede en nosotros cuando vivimos una vida apartada de Cristo Jesús. Cuando una persona no conoce a Cristo, la persona apesta. Es más, voy un poquito más allá. Cuando una persona conoce a Cristo, pero se aparta de los caminos del Señor y se enfría, empieza a apestar también. Porque en muchas ocasiones nos mezclamos con ciertas actitudes y ciertas acciones y ciertas cosas en nuestra vida que sabemos, número uno, nos empezamos a sentir sucios. Y no voy a pedir levantar la mano porque sabemos de que todos, aún yo he pasado por esa experiencia. Nos empezamos a sentir sucios por las cosas que estamos haciendo que sabemos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero entonces ese sentimiento de suciedad interna, porque no es afuera, tú te puedes bañar todo lo que tú quieras y echarte perfume, pero todavía sigues sucio. Ese sentimiento empieza a crear también un olor desagradable, porque la Biblia dice también que la santidad tuya y mía es olor agradable o fragancia agradable delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de pecado y hacemos lo que Dios manda, lo que Dios espera que nosotros hagamos, huele bien delante del Señor. Y eso agrada a Dios. Y en esta ocasión nos vamos a dar cuenta que esta comparación de esta historia nos lleva a nosotros a entender de que cuando nosotros vivimos en pecado, separados de Dios, olemos mal. Pensamos que olemos bien. Nos creemos. ¿A ti nunca te ha pasado que tú piensas que estás bien y alguien es así? Dice, oye, tienes un tufo hoy terrible. Si tú no sabías esa gente que... ¿Qué perfume tú usas? Blancanieves y los 3 enanitos. Chequéate porque tienes un enanito muerto ahí abajo. Un enano muerto o varios tienes. Chequéate. Terrible. Y nosotros no nos damos cuenta. En alguna ocasión tú te has dado cuenta cuando tú tienes mal aliento. Muy pocas veces. Generalmente sabemos que tenemos mal aliento porque la gente es así. Hermano, que Dios te bendiga. De lejos. Y entonces uno hace... Y con todo y eso. Y nos estamos metiendo caramelito en la boca y chicle y toda esa serie de cosas. Y no tiene que ver con que no te laves la boca. Sabemos de que hay muchas otras cosas. Porque mucho del mal aliento tiene que ver con problemas internos. ¿Tú sabías eso? ¿Ah? Reflujo de ácido o gastrointestinal, correcto. ¿Y ahora cómo fue que tú dijiste? Acid reflux. Acid reflux, sí, también. Ok, anyway. Por la razón que sea, los problemas internos físicos nuestros en el estómago van a crear, aunque te laves la boca cada 5 minutos, que tengas mal aliento. Pero eso pasa también en lo espiritual. Aunque nosotros tratemos de limpiar nuestro cuerpo y dar una imagen de pureza, si mi relación interna no está bien con Dios, mi aliento me va a delatar. Y tú lo sabes que en el espíritu, en muchas ocasiones, nos relacionamos con algunas personas que van a la iglesia, traen una Biblia y todo lo que tú quieras, pero su aliento no es un aliento de santidad. Y en esta ocasión, esto es lo que pasa en esta historia. Marta estaba preocupada, Señor, cuando tú abras esa piedra, lo que va a salir de ahí va a ser terrible, terrible. Y dice la palabra que Jesucristo ora y da primero gracias a Dios y demás, y reconoce y ora diciéndole al Señor, Señor, gracias porque tú me has escuchado, siempre me escuchas. Yo creo que tú sepas esto. Jesucristo no hizo este milagro, como dicen en inglés, to show off, para darse el taco de que yo soy Jesús y hago tremendos milagros. No, 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 no. Jesús hizo este milagro para glorificar el nombre de Cristo Jesús, de Dios, perdón, de Dios su Padre. Para que Dios se glorificara en él, y es lo que dice aquí. Y dice entonces este texto bíblico de que Jesús grita, escucha esto, dice el versículo 43, dicho esto gritó con todas sus fuerzas, no habló, gritó. Con toda su fuerza quiere decir eso así, mira, y gritó, no voy a gritar hoy porque a lo mejor no quiero que alguno de ustedes se despierte. Broma, pero gritó.
Y dice que dijo, Lázaro, sal fuera. Y dice el versículo 44, el muerto salió. A mí me llama mucho la atención porque no dice Lázaro salió. No dice tampoco que el vivo salió. Dice el muerto salió. Y uno dice, ¿cómo que el muerto? Pero si salió porque ya no estaba muerto. Pero déjame explicarte algo que sucede en esta historia. Acuérdate que dijimos al principio de esta enseñanza que esta historia bíblica refleja nuestra vida anterior de conocer a Cristo Jesús y después que conocemos a Cristo y el proceso. El proceso, mi querido hermano, de salvación es instantáneo. Cuando Cristo te llama, tú te levantas automáticamente. Cuando Cristo te llama y tú escuchas la voz de Dios, te paras. Pero cuando te paras todavía sigues muerto. Y dice, pero pastor, un muerto no puede caminar. Espérate, vamos a explicar esto. Para que veas por qué dice aquí que el muerto salió. No habla de Lázaro, dice el muerto, no el vivo tampoco. Hay un proceso en esa transformación. Hay un proceso en esa resurrección espiritual. Porque cuando cada uno de nosotros nos resucitamos, traemos una serie de arrastres que no dejamos enseguida. Y muchos se sienten hasta turulatos, como decimos en el lenguaje nuestro. Algunos de ustedes quizás se recuerden el día que recibió a Cristo Jesús. Para algunos inclusive hay veces que hasta una sensación como se llama mixed feeling, o sentimientos encontrados. Porque tenemos que reconocer que no es fácil dejar una vida que hemos tenido toda la vida para entrar en una vida nueva, aunque sea muy buena. Las personas que, por ejemplo, estaban presos por muchos años, tú le das la libertad y en muchas ocasiones dicen, oh my God, ¿qué es esto? Pero yo no estaba... Y algunos quieren a veces regresar a la cárcel porque no están acostumbrados, tienen miedo de la sociedad fuera. Hay algunas mujeres, por ejemplo, que los esposos la han abusado y hasta le pegan inclusive. Pero muchas de ellas se acostumbran a ese abuso. Y después, aunque son liberadas de ese tipo de maltrato, extrañan a la persona que los maltrataba. No estoy diciendo extrañan los maltratos. Yo creo que tú entiendas esto. No es el maltrato. Extrañan a la persona que los maltrataba. Y muchos de ustedes, a lo mejor que han pasado por esa experiencia de ruptura, tanto de divorcio o separación sentimental, después de una mala experiencia o de relaciones tóxicas, nos damos cuenta de que aún después de eso uno de alguna forma se acostumbra a esas relaciones tóxicas que no son buenas. No son buenas. Entonces hay un proceso de rompimiento, hay un proceso de separación. En muchas ocasiones yo escucho testimonios que son irreales de carácter espiritual y psicológico de muchas personas. Y por ejemplo, aquellos que dicen, ay, porque yo cuando estaba en la bebida, ¿cuánto sufría? ¿Y por qué tomabas entonces? Porque yo cuando estaba en la prostitución, ¿cuánto sufría? ¿Y por qué empezaste en la prostitución? Tú no sabes que todos los pecados que nosotros cometemos, los cometemos porque nos gustan, porque nos agradan. Lo que pasa es que en algunas ocasiones cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, queremos ser tan espirituales para que no nos critiquen como éramos antes y nos hacemos sentir los víctimas. Mentira, tú estabas ahí, disfrutabas, por eso estabas allí. Y nos gustaba tomar y emborracharnos, aunque mañana amanezcamos vomitando. Pero hoy la pasamos sabroso. Y la droga igual. Y la pornografía igual. Y el sexo, o el sexo en desorden igual, o cualquier cosa. Entonces, después de tanto tiempo en eso, cualquier estilo de vida, hay un proceso y una ruptura en esa separación. Y todavía la persona, hasta cierto punto, está muerto. Es más, te voy a decir algo. Yo quiero que tú entiendas lo que pasa aquí. Este hombre dice que sale, pero sale, dice el versículo 44, con vendas en las manos y en los pies y en el rostro cubierto con un sudario. En esa foto que tú ves en la parte de atrás, ve allí algo que no es, parece una momia, pero no lo es. Pero así son las momias de todas maneras.
Y el sudario es simplemente un tipo de velo que le ponen en la cara. Y te voy a decir para qué es el sudario, porque mucha gente dice, ¿y para qué le ponen la cara? Porque cuando la persona se descompone, lo primero que sucede en el cuerpo de las personas es que uno empieza a expulsar por la boca, parece como si fuera una baba, una saliva, una espuma. Y son precisamente los ácidos que empiezan a salir del cuerpo. También hay secreciones en los ojos y secreciones en los oídos. Las secreciones principales son simplemente por la cara. Entonces se le pone ese tipo de sudario para que aquello empiece a absorber todas las secreciones que la persona tiene. Y de hecho en aquellos tiempos se le cambiaba el sudario por uno nuevo y se le echaba entonces aquellos perfúmenes que te dije anteriormente. Pero entonces también dice vendas en las manos y en los pies. ¿Y por qué los vendaban, pastor? Porque una de las cosas que pasa generalmente con una persona que se muere es que la persona se hincha. Aquel chiste que hacían en el campo, lo hacían mucho en los países nuestros, que la persona cuando se moría en la caja hacía así y le apretaban el cinturón. Y cuando se empezaba a hinchar, la persona se empezaba a levantar en la caja. ¿No te acuerdas de eso? Y era una broma que mucha gente decía, ¡ay, se está levantando! ¿No? Era por eso, porque cuando se hincha, pues entonces la persona se empieza a encorvar y parecía que se empezaba a levantar en la caja. Entonces por esa razón se ponían vendas para controlar la hinchazón de la persona y demás. Y también para retener o retrasar el proceso de descomposición, porque esas vendas iban también mojadas con una serie de químicos y cosas que ellos preparaban para que el proceso de descomposición de la persona fuera mucho más lento. Sabemos en la historia que los mejores que hacían este trabajo, ¿quiénes eran? Los egipcios. Tan bueno que ahora después de 2000 y 3000 y 5000 años encontramos en muchas ocasiones a momias que dicen, ¿pero qué es esto? Y casi que parecen intactas por el buen trabajo que hicieron allí de envolver a aquellos muertos. Pero cuando tú y yo resucitamos de la vida de pecado, antes de conocer a Cristo, veníamos igualito que venía Lázaro. Veníamos así, mira, amarrados, de pies y manos. Y veníamos con una venda en los ojos, porque no podíamos ver. Y esa es la primera venda que nos quita. Jesús nos quita esa venda. Mira, escucha esto, Jesús nos quita la venda. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, aquella persona que no es creyente, los incrédulos, han sido, dice, vendados, han sido cegados por el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién? Satanás, el enemigo. Satanás, correcto. Te vas a fijar en tu Biblia de que en ese texto bíblico la palabra Dios está escrita con letra minúscula, no con letra mayúscula. Eso quiere decir de que no es el Dios Jehová. El Dios de este mundo no es Dios. El Dios de este mundo es Satanás. El Dios de los cristianos es Dios Jehová, el de la D mayúscula. Pero el Dios de este mundo no lo es. Y entonces dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. El entendimiento de la gente, dice, ¿para qué? Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, es decir, para que no entiendan la palabra. Pero cuando tú le entregas tu vida a Cristo Jesús, Dios hace así y te quita la venda de los ojos. ¿A ti no te han quitado la venda de los ojos en alguna ocasión? ¿A quién le ha quitado venda de los ojos en alguna ocasión? Aparte de la espiritual, en otras cosas, aparte de la espiritual, mucha gente no. A mí sí. Tú nunca tuviste una relación con alguien que te parecía fantástica y alguien te dijo, mira papá, cuidado con esa persona, porque eso no te conviene. ¿Cómo? Pero si es increíble. Y de pronto te das cuenta que tenían razón, que la persona que tú pensabas que era una maravilla, no lo era. Y uno dice, me quitaron la venda de los ojos, porque al principio no veía quién era la persona. Estoy poniendo un ejemplo de tantos que pudiéramos poner. Para poder entender también que en las cosas espirituales nos parece, antes de conocer a Cristo, nos parece que caminamos bien. Quiero decirte algo, si tú eres de los que tomas nota, anota de esto. No hace falta ser una persona mala para estar perdida. No hace falta ser una persona mala para estar perdida. Hay personas muy buenas, con buenos sentimientos, con buenas actitudes,
pero no conocen a Cristo Jesús y están perdidos. Cuando digo están perdidos, no quiere decir que estén perdidos que no encuentren su casa porque tienen GPS, eso no es el problema. Están perdidos espiritualmente, lo que no conocen es el camino al cielo, por eso es que están perdidos. Eso es lo que la palabra nos enseña como muerto espiritualmente. Una persona que no ha creído en Cristo como su Salvador, que no lo ha recibido en su corazón, está muerto espiritualmente. Aunque esté vivo, aunque lo goce, aunque sienta que las cosas están simplemente bien, pero no es así. Ahora, ¿por qué este hombre sale por qué Lázaro sale de allí de la cueva o de la tumba y dice este texto bíblico 44 otra vez, el muerto salió? Déjame explicarte teológicamente otra razón que te voy a dar por qué, de esta explicación que hice del proceso en que nosotros nos convertimos a que somos salvos. Yo creo que tú entiendas esto. No estoy diciendo que la salvación es un proceso. La salvación es instantánea. Cuando Cristo Jesús te llama y te toca, te salvó. Pero entonces dentro de eso hay un proceso en cada uno de nosotros de crecimiento entre muerte y vida. Escucha esto. Efesios capítulo 2. Versículos 4 y 5 dicen lo siguiente, Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¿Entiendes de que Jesucristo no nos dio a nosotros? Escucha esto. Mira lo que dice este texto bíblico. Aquí no dice que Dios nos dio a nosotros salvación cuando nosotros estábamos ya vivos. Porque si nosotros tuviéramos la oportunidad de resucitarnos a nosotros mismos, entonces, ¿para qué necesitamos a Cristo? Pero dice este texto bíblico, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo en cuanto estábamos muertos en pecado. La versión Reina Valera creo que dice mientras estábamos muertos en delitos de pecado. Carmen, tú tienes creo que esa versión, ¿cómo dice? Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, aún estando muertos. ¿Cristo qué hizo? ¿Dios qué hizo? Nos resucitó, dice, pero ¿cómo que aún estando muertos? Claro, porque es ese proceso de que tú te levantas todo trulato y que es que fue lo que pasó aquí, este cambio, y entonces vengo amarrado. Pero ahora pasa lo siguiente. Te quiero decir algo. Dios no hace todas las cosas por nosotros. Pero escúchalo, mira lo que pasa aquí en esta ocasión. Cuando nosotros venimos, o cuando una persona, vamos a ponernos ahora en la parte de afuera. Nosotros ahora somos los espectadores de esta historia. ¿Okay? Estamos en la parte de afuera mirando lo que está pasando. Está Marta y está María y está Jesús y los discípulos. Y de pronto se abre aquella piedra y sale Lázaro, el muerto, amarrado de manos y de pies, con un velo en su cara y demás. Y esto es lo que dice la palabra. Dice Jesús, quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Y yo no sé si tú has pensado, ¿cuál sería la reacción tuya si tú hubieras participado de este milagro? Porque Jesús y Lázaro eran amigos, tenían una relación muy especial. Y quizás si hubiéramos sido tú y yo los que hubiéramos hecho ese milagro, y déjame decirte una cosa, no de hacerlo porque teníamos el poder, porque acuérdate de que la palabra menciona en otras ocasiones a discípulos cristianos haciendo milagros similares. ¿Okay? Pablo, por ejemplo, fue uno que se tiró sobre un joven que se llamaba Títico, ¿te acuerdas que se había quedado dormido en un tercer piso en la ventana escuchándolo? ¡Pum! Y cayó muerto, y dice que él se tiró sobre él y aquel joven revivió, resucitó. ¿Ok? Ese era uno de los poderes que Jesús le dio a los discípulos en aquel tiempo. Y en algunos casos en estos tiempos también. En algunos casos. Ahora bien, si hubiera sido tú, ¿qué hubiera pasado? Porque en esta historia no se nos muestra de que después que Jesús hizo este milagro,
fue y se le acercó a Lázaro y lo empezó a desenvolver. La orden de Cristo dice es, desátenlo o quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Te voy a decir algo, mira. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo Jesús, venimos con una serie de vendas de nuestro pasado cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente. Pastor, ¿qué tipo de vendas son esas? Te voy a decir. Por ejemplo, nuestra vida de pecado, de desorden. Muchos quizás estaban envueltos en el alcohol, en la droga, en el juego, en la pornografía, en la hechicería, en la mentira, en los negocios sucios, en toda una serie de cosas que son ataduras. Escúchame, hay muchas personas que han resucitado, que han conocido a Cristo Jesús, que han pasado de muerte a vida, pero todavía siguen atados. Todavía siguen maniatados o amarrados en alguna de las cosas que hacían anteriormente. Pero muchos de ellos están en esa condición porque nosotros los hemos condenado a eso. Por eso es que Jesús dice ahora, yo los salvé, yo los resucité, ustedes los van a desatar. La responsabilidad de la iglesia es desamarrar o desatar a las personas que vienen a los pies de Cristo Jesús. Eso lo hacemos a través del testimonio y de la manifestación de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de las personas. Porque si una persona que antes de ser cristiano tenía problema, por decir algo, con las drogas, y ahora que viene a ser cristiano, tú le empiezas a recordar que él era drogadicto anteriormente, lo estás manteniendo amarrado a lo que era antes. Pero cuando nosotros como creyentes aprendemos que lo que Dios cambió en nosotros y cuando Dios nos salva y nos trae una nueva vida en Cristo, nos hace libre, entonces tú y yo tenemos la responsabilidad ahora de desatar a esa persona y enseñarle que la persona se desate después. Ahora, imagínate tú en esa condición. Si tú sales amarrado allí, tú te vas a querer desatar, pero no vas a poder, mi querido hermano. Te tiene alguien que ayudar al principio y después que te empieza a desatar, tú vas a hacer todo lo posible y ahora sí, me libré de todas las cosas. La iglesia cristiana, nosotros los cristianos somos responsables de desatar a la gente que viene del mundo a una nueva vida en Cristo Jesús. No les recuerdes a la gente lo que eran antes. Recuérdale lo que son ahora en Cristo Jesús. No le saques a la gente el pecado de antes. Cuando alguien venga y te diga a ti y te recuerde lo que tú eras antes, mándalo a volar, decimos. Mándalo bien lejos. Porque tú y yo hemos sido ahora liberados en Cristo Jesús. Fuimos resucitados por Cristo Jesús. Fuimos traídos de muerte a vida. Busca hermanos espirituales. Escucha bien. Busca hermanos que te den apoyo. Busca hermanos que sean de beneficio para ti. Cada vez que tú ves una persona con ese tipo de mención negativa y esa persona que te está recordando lo que tú eras antes y no lo que eres ahora, será cristiano y va a la iglesia y tiene Biblia, no importa, ese no te conviene. Atención con esto, no te conviene. Porque la palabra nos enseña a nosotros que tenemos entonces que desatar a esa persona, pero dice otra cosa allí. Dice también, dejen que se vaya. Dice la Reina Valera, la versión Reina Valera, y dejarle ir. Eso quiere decir, no lo retengas. No trates de manipular a la gente. Porque en muchas ocasiones hay cristianos, entre comillas, que tratan de manipular a la gente por las cosas que pasaban anteriormente. O te voy a desatar, no voy a decir nada, pero ten cuidado, porque yo sabía lo que tú eras antes. ¿Sabes cómo se llama eso? Manipulación. Pero déjame decirte una cosa, si en esa escena había una manipuladora excelente. ¿Sabes cómo se llamaba? Marta. Marta era una manipuladora tremenda, porque tú crees que Cristo dijo eso. Marta quería, mira, en esta historia lo hace. Oye, Señor, pero ven acá, tú estás loco, tú no ves que mi hermano apesta, ¿cómo tú vas a abrir eso allí? Cuando en la historia anteriormente, cuando estaban sentados allí conversando con Jesús, y viene Marta y le dice a Jesús, fíjate lo que le dice, Señor, dile a mi hermana que vaya a limpiar los platos, que me ayude.
Tú sabes, tú entiendes que eso es una manipulación. Cuando tú no eres capaz de hacer algo por tu propia cuenta y tienes que utilizar a alguien más, estás tratando de manipular a la persona. Y Jesús le dijo, no, pero espérate, manipuladora. Perdón, Marta. Para. ¿Cómo? Y aquellos que no conocen la historia, pues te invito a que la busques y la leas para que te des cuenta de la historia. Allá había una manipuladora en esta historia. Y Jesús dice, desátenlo y déjenlo ir. Dejan al hombre tranquilo. El hombre ya resucitó. El hombre ya cambió de muerte a vida. Y cada uno de nosotros ahora en Cristo Jesús tenemos libertad. Cuidado, no libertad para hacer lo que sea. No libertad para andar en los caminos nuestros. No estamos ahora, tenemos la libertad para hacer la voluntad de Dios. Pero esa libertad no nos da a nosotros, ninguno de nosotros, la libertad de poder estar atacando a nadie, absolutamente a nadie, por quien eran antes. Cada uno de nosotros, tú y yo ahora somos libres en Cristo Jesús. Cristo nos liberó de la muerte. Y Cristo nos liberó también de toda la condenación y todo lo que venía en la parte de atrás. Busca gente buena. Acércate a buenos creyentes, tú los vas a descubrir. Desgraciadamente, en las iglesias no todo el mundo es lo que uno espera. Pero no todo el mundo es malo. La mayoría de la gente en nuestras iglesias, en la familia de Cristo Jesús, son gente excelente, muy buena y gente que ha tenido experiencia muy similar a la tuya. Gente que también vinieron de muerte a vida ahora y que han sido también desatados por otras personas y personas que te van a querer ayudar. Y personas que no te van a criticar, y personas que te van a amar, y personas que cuando te reciban a ti y te abracen, van a ver entonces en ti lo que dice la Biblia, la nueva criatura, porque así dice la Biblia. Dice que ahora que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son, dice, hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces ya nosotros no tenemos arrastre, ese arrastre tenemos que dejarlo. Nosotros tenemos que aprender a deshacernos de esas vendas. Dicho de paso, no vayas a coger las vendas para guardarlas de recuerdo tampoco. ¿Ok? Pero pastor, ¿cómo que de recuerdo? Claro. Tú no has visto a aquellos que son creyentes en muchas ocasiones y tú vas a visitarlos a la casa y te sacan el álbum de fotografía cuando andaban en las fiestas y en las borracheras. Mira cómo era yo antes. Yo la pasaba tan bien. Es cierto que la pasabas bien, no decimos que no. Pero hay algunas cosas que son malos recuerdos. Y hay algunas cosas que es mejor borrarlas de nuestra vida. Y hay algunas fotos que es mejor romperlas. Y hay algunos videos que es mejor cortarlos y echarlos a la basura, si tú no lo sabías. Porque no representan lo que nosotros somos en estos momentos. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida de acuerdo a las expectativas de Dios y a lo que Dios nos ha hecho ahora. Y somos libres, somos limpios, somos salvos y hemos sido liberados de todo este amarre de lo que éramos antiguamente. Si alguien hay en esta mañana aquí que siente que está amarrado, mi querido hermano, a lo que era antes de haber conocido a Cristo, yo te invito a que en esta mañana tú mismo hagas así y digas, no, se acabó, me quito de esto y lo dejes aquí. Es más, déjalo aquí. Déjalo aquí, no te preocupes. Alguien va a venir a recogerlo después y lo echan a la basura. Entrégaselo al Señor. Señor, te entrego cualquier tipo de venda o amarre que me mantiene a mí a lo que yo era anteriormente. Pero también que en esta mañana hay alguien aquí que todavía no esté en la condición de vida, sino todavía en la condición de muerte porque no ha recibido a Cristo Jesús. Y tú necesitas entonces dejar que Cristo entre en tu corazón. Tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón y que Cristo te dé vida. Y por eso en esta mañana yo quiero hacer una oración bien sencilla. Y que tú sigas allí donde tú estás sentado. Donde tú estás, quédate allí, no tienes que decir nada. Cierra tus ojos y solamente repite en tu corazón en voz baja esta oración que yo voy a hacer si tú quieres recibir a Cristo Jesús. Y le vas a decir, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que me has dado de escuchar tu palabra. Gracias por saber de que tú me amas. Y si yo te lo pido, tú me perdonas de todos mis pecados. Dile en esta mañana, Señor Jesús, yo quiero que me perdones y me limpies, que entres en mi corazón y me ayudes a comenzar una vida nueva. Que me ayudes, Señor, no solamente a venir a resurrección, a nueva vida en ti, sino a dejar también atrás todas las ataduras que me han mantenido durante tantos años. Libérame en el día de hoy. Dile, Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú me escuchas. Y gracias porque tengo la oportunidad hoy de recibirte en mi corazón.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.